de que se asocia a la genética, pues yo ya vengo de una familia así y entonces es como lo normal. Normalizamos cosas que no son normales. Y últimamente a la teoría del metabolismo, digamos, le está haciendo sombra la teoría de que son los hidratos de carbono los que causan sobrepeso y la moda de las dietas altas en grasa que se ha expandido gracias a esta teoría. Sí, los ultraprocesados son terribles, pero no son la respuesta a todo, porque muchísima gente que come limpio de alguna manera, que tiene una alimentación saludable, tampoco logra bajar de peso. Cuando las personas toman medicamentos para ayudar a la tiroides, sus problemas de peso muchas veces no desaparecen. Y eso es porque al final las hormonas de tiroides no regulan el peso. De hecho, las personas a menudo aumentan de peso con los medicamentos para la tiroides. Bueno, bienvenidos al episodio de hoy. Vamos a estar hablando del sobrepeso o del aumento de peso misterioso, que es un tema muy común. Seguramente si estás del otro lado y estás buscando información sobre esto, en algún momento te habrán dicho que tu peso se debe a que tus padres tienen sobrepeso y entonces es que es muy común haberlo heredado porque es genético. Quizás te han dicho que es una cuestión de la edad, porque eres mujer y has llegado a la etapa de la menopausia y que entonces eso es normal. Quizás te han dicho que simplemente es cuestión de voluntad, que tendrías que cerrar la boca y comer menos, lo cual es hasta insultante. Quizás te han dicho que tu metabolismo está lento, que según la tendencia de hoy estás comiendo demasiados carbohidratos. Quizás te han dicho que has visto que hay cosas que funcionan en primera etapa, pero que con el tiempo ese peso vuelve a crecer o vuelve, sí, vuelve a subir. Y también te pasa que ves que hay gente que come todo lo que puede comer, incluso más, y ellos no tienen ese problema. Entonces, tanto si te sentiste identificado como si no, quédate acá porque vas a escuchar información que no tiene nada que ver con lo que se escucha normalmente ahí fuera. Entonces, lamentablemente hay muchísima humillación corporal alrededor del aumento de peso, es cierto, eso ya es conocido, pero también hay mucha humillación mental, ¿no? Esto que decíamos de que cuando se afirma de que simplemente es una cuestión de voluntad o de que la gente que no puede bajar de peso es porque es sedentaria solo y porque es perezosa. Entonces, normalmente quienes están en este recorrido de intentar de bajar de peso llevan ya un largo camino andado, han probado un montón de cosas, distintas dietas, distintos suplementos, rutinas, han probado cambiar el estilo de vida, tienen estilos de vida incluso mucho más saludable que antes, pero así todo no termina de funcionar. Entonces, vamos a entender por qué y vamos a entender la perspectiva de médico medium, que sabemos que es completamente diferente. Pero antes, vamos a escuchar qué dice la ciencia convencional sobre el aumento de peso. Un momento. El poder de esta información mágica que está ayudando a millones de personas en todo el mundo está en compartirla. Si te quedas con los brazos cruzados, no sirve de nada. Para no perderte los próximos episodios, suscríbete a nuestro canal. Haz clic en la campanita y en las opciones de las notificaciones elige todas. Bueno, sabemos y lo vemos todos a nuestro alrededor que el sobrepeso es un problema muy grande y eso en todo el mundo. Por ejemplo, en España, más de la mitad de los adultos tienen exceso de peso. Y en el caso de los niños es muy alarmante también porque increíblemente uno de cada tres niños menores de 17 años ya tiene exceso de peso. Las teorías más comunes que escuchamos de la ciencia o de la medicina convencional se parecen mucho a las cosas que has mencionado, Agos, en tu introducción. Escuchamos hablar de metabolismo lento. Eso deja muchas preguntas. ¿Qué exactamente es un metabolismo lento? ¿Qué es el metabolismo y qué quiere decir? Porque lo tengo lento
Es verdad que lo tengo lento, qué factores influyen, es muy, muy generalizado. Luego tenemos lo que dijiste, comer en exceso, enseguida pues la culpa es con la persona. Debe ser que comes demasiado, debe ser que no hagas deporte, que no te muevas, la culpa es tuya. Em, lo que dijiste es demora. Seguro que comes demasiados hidratos de carbonos, hay que dejarlos aparte, comer más grasas y proteínas, increíblemente. ¿A qué cabeza le cuadra esto? Pero bueno, esto es lo que tenemos hoy en día. Que pueden ser, dicen, problemas hormonales como la menopausia o cuando estás embarazada. También es muy común echar la culpa a las condiciones médicas como problemas de tiroides o incluso el síndrome de ovario poliquístico. Y por fin echan la culpa a la genética, así en general, mucho más no sabemos. Sí, bueno, y esto vuelve un poco, ¿no? A lo que decía recién de la humillación mental o corporal, no solo a nivel físico-estético, sino a nivel de que tu metabolismo está fallado, tus genes están fallados, ¿no? Siempre la culpa es nuestra. Entonces, quédense con estos puntos que les comentó Petra, porque ahora vamos a entender cuál es lo que dice Anthony William, médico medium, sobre el aumento de peso, que no tiene que ver con nada de lo que ustedes creen y que se dice ahí fuera, y por qué todas las personas que terminamos siguiendo este estilo de vida, no, la mayoría no es que venimos a buscar un aumento, una bajada de peso, porque en general son síntomas más graves con los que lidiamos, pero que en la regulación del peso a su estado natural vuelve de forma normal una vez que empezamos con los protocolos. Entonces, para que la gente entienda, ¿qué, ¿cuál es la causa del aumento de peso misterioso según médico medium? Vale. A mí me gustaría decir que cuando todos tenemos como norma, lo que pasa es que hay gente que normaliza también el estar con aumento de peso, pero todos tenemos como norma que se asocia más estado saludable a cuando estás más delgado que cuando estás con sobrepeso. Normalmente la gente lo quiere eliminar. Lo que pasa es que a veces se normaliza o decimos eso que decías tú recientemente, Petra, de que se asocia a la genética. Pues yo ya vengo de una familia así y entonces es como lo normal. Normalizamos cosas que no son normales, que lo venimos diciendo en varios episodios, pero no deberíamos aceptar eso. La respuesta que da Médico Medium, la causa de dónde nos viene el aumento de peso misterioso, es de nuestro hígado, que está lento, estancado y saturado de toxinas. Es decir, que concuerda perfectamente con lo que decíamos de que se consigue a veces ese aumento de peso cuando ya tienes una edad determinada, pero hoy en día hay como una epidemia de hígado perezoso, lento, estancado, porque 9 de cada 10 personas, incluidos los niños, ya tienen un hígado perezoso sin ser conscientes de ello. Y puede que no estés esperando esta respuesta y te sorprenda, pero un hígado estancado que ya no trabaja al 100% es la raíz de muchísimos síntomas y condiciones, incluyendo condiciones como condiciones de la piel como eczema, psoriasis, rosácea y acné, aumento de peso, la diabetes tipo 2, sensibilidades químicas y alimentarias, trastorno afectivo estacional, ansiedad, depresión, venas varicosas, SIBO, hinchazón y más. Entonces, ¿de dónde viene o por qué se produce el aumento de peso cuando tenemos el hígado en estas condiciones? Pues el hígado tiene muchísimas funciones que son fundamentales para seguir vivo. Lo que pasa es que no puede hacer todas las funciones a la vez, tiene que decidir cuáles hace. Y una de las funciones es depurar y filtrar las sustancias nocivas. También neutraliza los venenos, lo que significa que evita que las toxinas sean tan dañinas como realmente son. O sea, evita que nos hagan daño las toxinas, los metales pesados, los virus, todo lo que puede ser malo que ande por ahí circulando por el cuerpo. El hígado es como un protector para nosotros. Y las toxinas, el hígado
reserva ahí, las guarda y en algún momento, si consigues desintoxicar, las tiene que expulsar, pues hace que esas toxinas no dañan tanto tu cuerpo cuando salen del hígado, porque no se evaporan o desaparecen espontáneamente, no, tienen que salir por el tracto digestivo y tienes que eliminarlas del cuerpo. Entonces, si te preguntas si has estado expuesto a toxinas, patógenos o tal, pues ya te digo que sí, si estás viviendo en este planeta, sí, a menos que vivas en una burbuja encerrado y todo protegidísimo. Si estás en este planeta actualmente, sí, porque está todo invadido de toxinas. Estás invadido de toxinas que Médico Medium también las llama alborotadores del hígado a lo largo de toda nuestra vida. Incluso antes de nacer ya heredas las toxinas de la generación anterior y de generaciones anteriores de la línea familiar. Incluso los bebés más sanos nacen con un hígado que ya no funciona al 100%. Tú lo has comentado varias veces, Agus, que naciste un poco amarilla y eso ya es un síntoma de que tienes problemas de hígado. Cuando el hígado se vuelve perezoso por años y décadas de protegerte, tú intentas protegerte de las sustancias nocivas, pero está acumulando tantas sustancias nocivas y ha tenido tanto trabajo y está trabajando incansablemente sin quejarse y nada, pierde su capacidad de neutralizar y el resultado es que las personas se enferman o empiezan a presentar síntomas y empiezan a envejecer antes de tiempo. Empezamos con los achaques de que los asocias a la edad, pero no son directamente relacionados con la edad. Quiere decir que tú ya llevas décadas, tu hígado ya lleva décadas trabajando para ti y ahora mismo está dando señales de, como digo yo, a veces pidiendo ayuda a gritos. Ya cuando te llegan los síntomas quiere decir que tu hígado ya está diciendo ayúdame, por favor. Y también pierde la capacidad de realizar con normalidad otras de sus funciones fundamentales, como el procesamiento de las grasas. Y claro, ya veremos que si las grasas no se procesan tal como tienen que procesarse, se van quedando en el cuerpo y ahí empiezas a coger sobrepeso. ¿Y cuáles son las toxinas que saturan el hígado? Pues los alborotadores del hígado que denomina así el médico Medium son los virus y bacterias, las fragancias sintéticas, pesticidas y herbicidas, metales pesados tóxicos, radiación, DDT, petroquímicos y otros. Para mayor detalle podéis ir al vídeo de el hígado que tenemos, que es el episodio 22, tu hígado está sufriendo y no lo sabes. También otras toxinas que saturan el hígado y le hacen trabajar en peores condiciones son el exceso de adrenalina y cortisol, que es otro factor que interviene en el aumento de peso. El estrés al que nos enfrentamos en la sociedad actual provoca mucha adrenalina corrosiva para el cuerpo que el hígado debe absorber para protegernos de sus efectos, porque el estrés que tienes también es adrenalina, existe, no es solo una cosa volátil, no existe y tu hígado tiene que hacer algo para defenderte y que no te ataque provocando otros síntomas. Entonces el hígado está trabajando aunque tú no te estés enterando. Y eso lo explicamos también, sobre todo el efecto del estrés en los síntomas, en los episodios de alopecia y de suprarrenales, porque es muy importante en estos dos casos, especialmente cómo afecta la adrenalina a tus síntomas. Otra toxina que satura el hígado y que molesta, otro problema que tiene el hígado es tener exceso de grasas. Todos sabemos que ahora mismo estamos viviendo en la era de la proteína, todo el mundo toma proteína en cantidades súper exageradas. No es necesaria tanta proteína y ni tanta grasa, porque la proteína muchas veces va asociada a que te comes proteína, pero te comes grasa, porque al comerla en la carne, por ejemplo, tiene grasa, no solo que te estás comiendo la proteína pura. Y aunque te tomes la proteína pura, también hay otros problemas, porque ya hablamos también de comer huevos y esas cosas que también tienen sus problemas. Pero estás hinchando al hígado de grasa, grasa, grasa y estás obligándolo a producir bilis de forma constante y a trabajar en exceso y lo estás privando de su combustible más preciado, porque lo que decíais antes de los hidratos, se olvida uno de comer hidratos y no tienes la glucosa, que es como el alimento que le da la energía para trabajar y entonces tiene que estar trabajando deshaciendo grasas y evitando grasas por todos lados y no tiene
casi ya en un determinado momento ya no tiene la energía porque no le llega la glucosa, porque si estás invadiendo el cuerpo de grasas, se tiene que ocupar primero de las grasas, aunque tú tomes pues una patata con unas, una salsa o lo que sea. El cuerpo en ese momento se tiene que ocupar primero de la grasa y después puede aprovechar algo si le queda de la patata, pero no va a aprovechar esa glucosa como si la tomas sin grasa. Y lo mismo con las frutas, bueno, ya sabemos. Eh, el, sí, aquí hay varias cosas que Mónica dijo que son claves, que tiene que ver con, ¿no? El exceso de, fíjense los alborotadores del hígado, cómo son cosas a las que estamos constantemente expuestos hoy de forma diaria, como son todas estas toxinas, como son las grasas, porque estamos en la era de la proteína, como bien dijo. La proteína es grasa, básicamente van de la mano, eso es lo que nos da saciedad. Entonces, en la era de la proteína estamos consumiendo más grasa que nunca, sí, grasa saludable, pero para el hígado es grasa igual, entonces, tenemos estos dos factores más lo que decíamos, ¿no? Del estrés y estas dos hormonas que vamos a entender ahora mejor cómo funciona, pero bueno, son dos hormonas que producimos en exceso en el mundo de hoy y que también hacen trabajar mucho a nuestro hígado. Entonces, sabiendo que, según Médico Medium, todas estas toxinas ayudan con que el hígado se vuelva saturado y lento. Pero ¿y cómo llegamos entonces a que estas toxinas que saturan el hígado ayuden al aumento de peso? ¿Y por qué la teoría del metabolismo, que hasta ahora no ha formado parte de nuestra explicación, no entra en la ecuación, digamos? Sí, Medical Medium nos confirma que nuestro hígado efectivamente está hecho para neutralizar y eliminar las toxinas, para procesar las grasas y también las hormonas, incluida la adrenalina y el cortisol, de las que hablamos mucho, además de otras muchas funciones. En total, más de 2.000 funciones necesarias para mantenernos con vida, de las cuales la ciencia no conoce la gran mayoría. El hígado puede hacer todas esas funciones impresionantes, más de 2.000, cuando está en un buen estado, por supuesto. El problema es que vivimos rodeados de una enorme cantidad de toxinas y eso es uno de los factores que hacen que el hígado se vuelva lento. Además, consumimos dietas altas en grasa, como hemos escuchado ahora, y cada vez que comemos grasa, el hígado libera bilis para descomponerla y poder usar esa grasa en el cuerpo como fuente de energía. Eso creo que lo sabemos todos, ¿no? Pero el hígado no está hecho para procesar las grasas sin parar, como requiere realmente la alimentación de hoy en día, y luchar a la vez con cada vez más toxinas y realizar el resto de las funciones. Así que con el tiempo, en lugar de producir suficiente bilis para poder digerir las grasas y poder eliminar las toxinas, la producción se ralentiza y las reservas de bilis pues disminuyen. Y si nosotros seguimos con una alimentación alta en grasas cuando los niveles de bilis en nuestro cuerpo no son suficientemente altas para dispersar esa grasa, la grasa empieza a acumularse primero en el hígado y después alrededor del hígado cuando la cantidad digamos, de reservas de grasa ya es tan alta que el hígado no puede acumular más. Eso es como se desarrolla ese hígado pregraso y posteriormente el hígado graso. Y es por eso que la grasa primero empieza a acumularse aquí en el abdomen. Me parece curioso porque un médico sabrá decirnos, ¿no?, que la grasa abdominal o visceral es la más peligrosa, porque el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, etcétera, es más alto. Pero las recomendaciones que nos dan pocas veces se centran en cuidar del hígado como la causa, ¿no? Sino que en perder el peso, se centra en perder el peso general, diría, sin importar si para esa pérdida de peso elegimos
una dieta alta en grasas que empeorará aún más el estado del hígado. Y es importante aclarar aquí que no es necesario tener sobrepeso para tener un hígado saturado. El 95% de las personas tienen un hígado lento y estancado y muchos de ellos no aumentan de peso, pero sí tienen otros síntomas. Y os habréis dado cuenta de que no hemos dicho la palabra metabolismo como parte de la causa y hay un porqué. El metabolismo se refiere a todos los procesos físicos y químicos del cuerpo que convierten o usan energía, tales como respiración, circulación sanguínea y regulación de la temperatura corporal. Y en los años 80 se hizo popular una teoría basada en unos estudios que después se demostró que estaban basados en cálculos incorrectos, simplemente parecían aceptables en ese momento, pero no tenían realmente ninguna base científica. Y hace tiempo la ciencia sabe que el metabolismo de una persona con sobrepeso no es más lento que el metabolismo de alguien sin sobrepeso. Los obesos, al tener mayor peso corporal, al final también gastan más energía respecto a alguien con menor peso. Sin embargo, muchos siguen dando por hecho que esta teoría es la verdad detrás del sobrepeso. Si el exceso de peso realmente pudiera solucionarse con comer menos calorías de las que quemamos, entonces millones de personas con este problema ya hubieran encontrado la solución y no es así. Simplemente cuando vemos que una persona puede comer comida basura a diario sin subir de peso, no quiere decir que su metabolismo sea rápido o más rápido, sino que su hígado no ha llegado todavía al límite de su capacidad de almacenar las grasas y toxinas y otros venenos. Y últimamente, a la teoría del metabolismo, digamos, le está haciendo sombra la teoría de que son los hidratos de carbono los que causan sobrepeso y la moda de las dietas altas en grasa que se ha expandido gracias a esta teoría. Haremos un episodio donde hablaremos en detalle sobre este tipo de alimentación en relación con el sobrepeso, pero hoy nos centraremos en lo importante, que es ofreceros las herramientas que trabajan en la causa real del sobrepeso, es decir, en el hígado. Sí, y si alguien está pensando, bueno, no, pero yo como una alimentación cetogénica que salta en grasas, pero son grasas saludables, yo bajé de peso. Esto es muy común al principio cuando limpiamos nuestra alimentación y dejamos fuera un montón de alimentos ultraprocesados, que ya sabemos a estas alturas, hoy no hay nadie que no sepa que eso es malo para el cuerpo, ¿no? Y sí que se consigue bajar de peso en una primera instancia, pero con el tiempo ese peso vuelve a subir. Y la realidad es que sí, los ultraprocesados son terribles, pero no son la respuesta a todo, porque muchísima gente que come limpio de alguna manera y tiene una alimentación saludable, tampoco logra bajar de peso. Entonces, traer esto, el hígado, cambia completamente el panorama, ¿no? Y nos da quizás una respuesta a que no se escucha de afuera, a todas estas personas que ya lo han probado todo y no logran darle en la tecla. Entonces, podemos ver que en muchos casos, como decíamos al principio, se asocia el aumento de peso con la tiroides, con problemas de tiroides, con el ovario poliquístico, con la menopausia. ¿Cuál es la explicación que nos da médico medium de por qué estas suelen venir juntas, digamos? Vale. Hay que recordar que los problemas de tiroides son en un 95% de origen viral. Aún no tenemos el episodio hecho, pero pronto vendrá un episodio sobre las tiroides y vamos a explicar mejor qué pasa allí. Pero se trata de una infección vírica crónica y como hemos explicado ya, eso debilita el hígado y lo sobrecarga.
En parte porque el virus que provoca los problemas de tiroides se aloja en el hígado para luego también viajar hasta la tiroides. Cuando, como hemos dicho antes, el hígado resulta dañado o por la actividad vírica y sus residuos, ya no es capaz de filtrar como debería. Y eso al final, como hemos explicado, termina en un aumento de peso. Al final volvemos al hígado lento. Otros síntomas que se asocian a tiroides, como las fluctuaciones de temperatura corporal, la niebla mental, el aumento de peso en la parte visceral del cuerpo, pues como hemos dicho, no son más que síntomas de un hígado saturado y lento, ¿vale? Ahí está la conexión. Además, es curioso que cuando las personas toman medicamentos para ayudar a la tiroides, sus problemas de peso muchas veces no desaparecen. Y eso es porque al final las hormonas de tiroides no regulan el peso, no vienen por ahí. De hecho, las personas a menudo aumentan de peso con los medicamentos para la tiroides, porque el hígado, aparte de todo el trabajo que ya tiene que absorber el exceso de tiroxina del medicamento, lo que aún le sobrecarga más y le cuesta más trabajar. Seguramente que habéis escuchado hablar del hambre insaciable. Igual es algo que os pasa a vosotros. También tenemos una explicación para este fenómeno. Em, Cuando tenemos muchos alborotadores y que ocupan el espacio físico en el hígado, no deja lugar para almacenar bien la glucosa y el glucógeno en el hígado. Esto también lo hemos mencionado y esto es vital para un hígado sano que tenga sus propias reservas para su propio uso, pero también para todo el cuerpo. Y claro, los virus también están en el hígado y le causan muchísimo estrés, lo que le hace tener que trabajar mucho más y necesita aún más de estas reservas de glucosa y los depleta aún más. Entonces, esta hambre que podemos sentir que es como insaciable, no es porque somos valiosos o que queremos comer todo el rato, que somos malas personas, para nada. Es porque el hígado nos da una señal real diciendo, por favor, ¿alguien me puede dar glucosa limpia? Y no nos referimos a hidratos de carbono superprocesados, azúcares de mesa mezclado con grasas. Nos referimos a hidratos de carbonos limpios que provienen de frutas y verduras, algunos cereales. Eso es lo que realmente nos pide el hígado constantemente. Lo que pasa que no sabemos entender bien esta señal, solo sentimos hambre y le damos cualquier cosa. Em, Cuando hablamos del ovario poliquístico, tenemos justamente el mismo problema porque es de origen viral. El virus Epstein-Barr le provoca los quistes en los ovarios y estresa al hígado favoreciendo al aumento de peso. Hablamos de la misma cosa. Virus, problema en el hígado, aumento de peso. Sabemos que el aumento de peso también se asocia con la menopausia y eso es un error. Solo porque mucha gente ha visto que en este tiempo de menopausia coincide que muchas mujeres aumentan de peso, pues ya está la conexión perfecta. Son las hormonas, es algo que pasa naturalmente y no hay nada que hacer. Pero esta teoría es completamente falsa, porque al final es que sobre la edad de las mujeres, por ejemplo, sobre los 38 años, y los hombres sobre los 48 años, es cuando muchas personas llegan a tener el hígado muy saturado, muy agotado, muy lento, y es cuando empieza y coincide con la menopausia que empiezan estos problemas de aumento de peso. Y no es nada más, simplemente es una mala
coincidencia. Em, También es verdad que si pensamos, pues solo me pasa que tengo aumento de peso, no me pasa nada más, es únicamente que tengo el problema del peso, ¿no? Para muchas personas no es verdad, hay muchísimo más. Hay problemas de sofocos para las mujeres, también para los hombres, la retención de líquidos, la fatiga, y todos estos son síntomas, son señales que estamos realmente combatiendo una infección vírica. Esto todos son como alertas para uno para saber con qué estamos tratando y que son problemas víricos. Sí, de hecho me parece muy interesante porque lo que ha hecho la ciencia en los últimos años es como encasillar, ¿no? Grupos de síntomas y darle una etiqueta. Pero cuando hay personas que no cumplen con esos síntomas, igualmente tienen el mismo diagnóstico. O sea, podés tener algunos de esos síntomas y otros no. Será menopausia, si es antes será premenopausia, si es después será perimenopausia. Si son otros síntomas, pues también será menopausia diferente, que tus hormonas serán diferentes, ¿no? Es como que tratan de cuadrarnos a todos como en el mismo conjunto de síntomas y muchas veces funciona y muchas veces no, porque se dan cuenta de que la variedad de síntomas es tan amplio que siempre decimos lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos expuestos a diferentes tipos de toxinas, el hígado está lidiando con distintos patógenos y por eso los síntomas cambian tanto. Pero así todo se intenta como poner dentro de la misma etiqueta. Y curiosamente, sabemos que los síntomas de menopausia o mal llamados de menopausia son relativamente nuevos en la historia de la mujer porque empezaron en los últimos 50, 60, 70 años. No fue siempre así. Lo que pasa es que nos cuesta un poco mirar hacia atrás, o siempre también es cierto que es más fácil echarles la culpa a las hormonas y nos olvidamos de buscar una causa real. Es, Dicho esto, ay, bueno, perdón. no, es interesante que lo dices, lo de la menopausia, la premenopausia. Antes de empezar con los protocolos debidamente de médico medium, yo tenía todos los síntomas de menopausia, aunque no estaba en la premenopausia. Sofocones por la noche y durante el día también, sudores también nocturnos, aumento de peso, la fatiga, hinchazón. De las piernas, también retención de líquidos. Y al aplicar poco a poco los protocolos, pues los síntomas se fueron. Y ahora que estoy plenamente o casi saliendo de la menopausia, no tengo síntomas. Y es súper curioso que cuando voy al ginecólogo y me ha acompañado todos estos años, siempre me dice que podía tomar para los síntomas de la menopausia las hormonas bioidénticas que hoy en día son tan buenas y todo eso. Y le digo, perdona, es que no tengo síntomas. Y se queda como en shock un momento y luego vuelve a decirme que es una buena idea para los síntomas, como que no registra en, en su cerebro de que no tengo ningún síntoma de menopausia, menos que me falta la regla, que es algo normal, ¿no? Pero es tan común, es que es tan normal, es como algo, si sales de esta casilla, es como no Mm, cuadra, no puede ser, porque hoy en día pues el mundo funciona así. totalmente. Y de hecho, para los que se quedaron con la menopausia, tenemos un episodio planeado de esto, así que espérenlo porque se va a venir. Y con esto quiero traer el último punto que tiene que ver un poco con el aumento de peso, que es la diferencia entre la grasa corporal, el peso de la grasa corporal y el peso líquido, que es una distinción que no se suele resaltar tanto como se debería. Y lo que sucede es que la mayoría de las personas que tienen un hígado saturado tienen una retención de líquidos. Entonces, probablemente si tenemos, podemos decir que si tenemos unos 30 kilos de más o menos, de esos 30 kilos, 20 serán de grasa corporal y unos 10 o incluso más pueden ser de peso líquido o fluido linfático. Es un montón y mucha gente dirá,
que estamos acostumbrados a la retención de líquidos, sobre todo en la parte baja de las piernas, en los tobillos, pero es cierto que, si bien son las zonas más comunes, es cierto que el líquido se puede acumular en todo el cuerpo y muchas veces no vemos, como no vemos esa parte del cuerpo que tiene retención de líquido, creemos que no hay. Y en general casi todos vamos con un exceso de líquido por la vida, solo que una vez más está normalizado y se entra dentro del peso total, digamos, ¿no? Y entonces, ¿por qué es que cuando nuestro hígado está saturado, también eh, tenemos una retención de líquido? Y esto tiene que ver con que cuando el hígado se satura de toxinas, el sistema linfático tiene que intervenir para volverse un filtro también del hígado, ¿no? Una vez que el hígado ya no puede contener más esas toxinas se liberan al torrente sanguíneo y ahí es cuando sale el sistema linfático a hacer como de soporte, ¿no? Como de backup para intentar ayudar al cuerpo. Y la verdad es que el sistema linfático está diseñado para ser un filtro posterior del hígado, digamos, que se ocupa de toxinas muy, muy, muy pequeñitas a macro, micro y nano niveles que normalmente son las que quedan una vez que ya pasaron por el hígado, ¿no? Sin embargo, cuando el hígado se satura y se vuelve graso o pregraso o se pone lento y se estanca por la cantidad de toxinas que tiene, ya no puede, pierde su capacidad, ¿no? Como decían las chicas, de filtrar estas toxinas de manera correcta y entonces el sistema linfático empieza a tener que absorber estos macro residuos que están saliendo del hígado que el hígado ya no puede manejar. Entonces eso se hace como, él habla como de un lodo, como si fuera un barro espeso, ¿no? Que se forma en el sistema linfático y es un montón de trabajo y eso termina obstruyendo los vasos linfáticos y los conductos linfáticos, por lo que el líquido linfático ya no fluye con total normalidad y empieza a acumularse bolsas de líquido en distintas partes del cuerpo. El resultado, retenemos líquido, lo que termina agregando centímetros a la cintura y kilos en la báscula a medida que eso va creciendo. Por eso es muy común que cuando hacemos una limpieza de hígado, mucha gente pierde mucho peso de golpe, bueno, mucho, que es mucho, ¿no? Pero de repente se bajan unos kilos y todo el mundo dice, wow, he bajado de peso. No, lo primero que se va es el líquido linfático, que es lo que sale con mayor facilidad. Entonces, ese líquido que estaba retenido es lo primero que sale del cuerpo cuando comenzamos a limpiar el hígado. Por eso hay gente que se sorprende y dice, uy, he bajado de peso muy rápido. Y es ese líquido que se está yendo. O sea que bueno, hemos traído un montón de cosas conceptos y causas y explicaciones que, como siempre, Médico Medium las trae con información única en el mundo que está ayudando a millones de personas y que realmente no se escucha ahí afuera. Es completamente diferente. Ahora hay algunas personas o algunos profesionales que están empezando a tomar pequeñas cosas de información que él ha dado, pero no ni cómo solucionarlo, ni cómo ayudar al hígado. Ya hay gente que por ahí fuera está diciendo, sí, el hígado está relacionado con ciertos síntomas o con problemas de tal cosa, pero solo tienen una parte de la ecuación. Entonces, una vez que sabemos la raíz del problema, ¿qué es lo que nos dice Médico Medium que necesitamos o que podemos hacer para intentar darle un respiro al hígado y ayudarlo para que podamos bajar de peso? Sí, Médico Medium nos cuenta que el hígado empieza a limpiarse por las noches, sobre las 3 de la mañana más o menos, y se limpia más o menos hasta las 3 de la tarde. Con lo cual, para dejarle al hígado hacer su limpieza diaria, habría que reducir las grasas, especialmente por la mañana. Y si alguien quiere darle un respiro más grande y ver mejores resultados, con el tiempo podría intentar evitar las grasas hasta la hora de comer, por ejemplo. Siempre empezando despacito, por supuesto, primero invitándola solo por las mañanas y si nos sentimos cómodos,
ya podemos dar ese siguiente paso de reducirlas durante más tiempo. Y esto quiere decir que se recomienda también reducir la proteína, porque la proteína siempre, siempre, siempre va unida a un alto contenido de grasa, como acabamos de explicar. A no ser que sean los polvos, que en ese caso, pues ya también explicaremos toda la lista de problemas que traen, pero esto será en otro episodio. Luego, como he dicho antes, necesitamos urgentemente incorporar cantidades grandes de carbohidratos limpios. Anthony los llama critical clean carbohydrates. Y lo encontramos en frutas, verduras, patatas, calabaza, por ejemplo, moniatos, podéis tomar miel, si puede ser cruda, y en todas las frutas que os gusten. Am, y es un combustible para el hígado, pero para todo el cuerpo. El cerebro también lo necesita en cada instante. Es que está tan ultravalorado estos hidratos de carbono hoy en día. Parece que no tienen función ni sentido cuando son la base realmente de todo, son la base de la vida y también son altamente desintoxicantes. Entonces, quedaos con eso. No hay que tener miedo a las frutas y comerlas, pero sin grasas. Y también hay que tomar el zumo de apio, que ya sabemos que está en todos los protocolos para cualquier síntoma. Y no solo por eso, sino como tiene esas sales tan especiales, te quita las ganas de tomar más sal o te hace que evites tomar tanta sal. Y como acabamos de decir, eso, la sal te deshidrata y hace que retengas más líquidos también. Entonces es bueno para ir contra el aumento de peso por esta razón. También manzanas rojas, la pectina limita la cantidad de grasa que nuestras células adiposas pueden absorber, controlando de forma natural la acumulación de grasa en el organismo. También peras, naranjas, higos, hojas verdes y calabazas. Sí, para el que está en estado catatónico de escuchar tantas frutas, curiosamente es así, es dejar la grasa afuera. Todos sabemos que es todo lo contrario a lo que nos están diciendo hoy en día, pero justamente nos gusta ir al revés. Y es increíble la cantidad de personas que, curiosamente, que la mayoría de quienes llegan a esta información han pasado por una alimentación alta en grasas y alta en proteínas que quizás les funcionó un tiempo y que luego entraron en una debacle cuando ya no tenían más nada que probar y entonces llegaron a esta información y casi y muchos vienen con miedo a la fruta, a los carbohidratos y es reducir las grasas y llenar su vida de frutas y verduras y el peso se empieza a regular porque cuando el hígado está sano, el peso se regula solo. Y esto me lleva a la última de las herramientas que les vamos a compartir hoy, que tiene que ver con las limpiezas de hígado. Tenemos un montón de episodios centrados en cada una de las limpiezas. Todas las limpiezas que puedan hacer de médico a medium son buenas para el hígado, en especial la 369 que tiene tres variantes, incluso la 369 tiene opciones para las personas que quieran perder peso, se puede repetir los últimos días, esto está todo en el libro y también hablamos de esto en el episodio de las limpiezas, con lo cual hay un montón de información, pero la base siempre de todo está en limpiar y sanar el hígado. Y de hecho, como decíamos al principio, suele ser un efecto colateral que trae este estilo de vida, porque la mayoría no llega a esto por bajar de peso, pero sí que es algo con lo que se encuentran, cómo el peso se estabiliza una vez que empiezan a aplicar los protocolos. Y tiene que ver precisamente con esto, ¿no? Con que el hígado, por fin, después de muchos años, incluso décadas, empieza a tener un respiro, se puede limpiar y puede empezar a sanar. Así que, bueno, esperamos haberles traído información novedosa. Si algo les resonó, cuéntenos con qué están luchando, cuéntenos si han tenido alguna dificultad, si ya han empezado a aplicar
algunas de las herramientas que le hemos comentado. Chicas, ¿ustedes quieren agregar algo más? Digan. Yo, yo os quiero animar a probar estos protocolos si tenéis problemas de peso, aumento de peso. Yo en los últimos 3 años he podido bajar una talla entera. Em, no quiero prometer que esto va a pasar a todo el mundo, porque cada cuerpo funciona diferente, cada hígado es diferente, las toxinas son diferentes, pero hay muchas personas que embarcan en este camino y aplican los protocolos, pues como dice Agus, se normaliza el peso y eso no se logra a través de dietas que comes poco, miras tus calorías, yo como mogollón, yo como más que antes, pero eso, bajo en grasas, bajo en proteínas y mucha fruta, mucha verdura, muchos sales minerales. Solo quiero animar a las personas que estén escuchando, date, date una oportunidad a esta forma de alimentarse. Yo quería también añadir que si alguien tiene más síntomas, no solo el sobrepeso, que suele pasar, ¿no? Cuando tenemos un síntoma, pues es muy común que tengamos otros que quizás al principio no conectemos con la misma causa, pero viendo nuestros episodios tiene mucho sentido, así que recomiendo ver los demás episodios también. En este caso, yo no me obsesionaría con el peso, porque realmente, como dijeron mis compañeras, si el hígado está sano, el peso se regula solo. Entonces, si alguien tiene más síntomas que limitan, digamos, más en el día a día, yo me centraría en esos y después el peso bajará solo y será un plus. Yo siempre lo digo así a mis clientes. El peso bajará como un plus y no hace falta centrarse en ello realmente. Y para mí eso es lo bonito, ¿no? Es como, wow, un peso bajando por sí solo. Sin tener que hacer una dieta o algo específico para ello, mientras estemos cuidando nuestra salud. Sí, totalmente. Y seguramente se van a sorprender como muchísima gente ahí fuera. El otro día una cliente me decía, estoy comiendo muchísima fruta, más fruta que en toda mi vida y he bajado de peso. E incluso las personas que tienen bajo peso, cuando el hígado empieza a sanar, que eso es para otro episodio, pero después logran subir de peso. O sea que el hígado, como recién decíamos, efectivamente regula el peso y vuelve a su peso normal, natural, una vez que empieza a sanar. Así que gracias, chicas, por toda la información que han traído hoy y nos vemos en el siguiente episodio.